La batalla de la Bolsa de Falaise fue el enfrentamiento decisivo de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Se formó un bolsillo alrededor de Falaise, en el que el grupo de ejércitos B alemán, con el 7º ejército y el 5º ejército Panzer, estaban rodeados por los aliados occidentales. También se conoce como la batalla de la brecha de Falaise. La batalla resultó en la destrucción de la mayor parte del grupo de ejércitos B al oeste del Sena, lo que abrió el camino a París y la frontera franco-alemana para los ejércitos aliados en el frente occidental. El ejército aliado había experimentado una fuerte resistencia del ejército alemán en Normandía. Se esperaba que Caen fuera liberado por las fuerzas británicas inmediatamente después de la invasión, pero tardaría casi 2 meses en liberarse. De manera similar, se anticipó que Saint-Lô estaría bajo el control de Estados Unidos para el segundo día de la invasión. Sin embargo, el ejército alemán había estado gastando recursos irreemplazables en el intento de defender el frente de Normandía. Además, las fuerzas aéreas aliadas tenían superioridad aérea hasta 100 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Las fuerzas aliadas bombardearon y ametrallaron continuamente las líneas logísticas alemanas vitales que proporcionaron refuerzos y suministros, como combustible y municiones. Para seguir avanzando de Normandía, los ejércitos aliados desarrollaron una operación de varias etapas. Comenzó con un ataque británico y canadiense a lo largo de la línea de la batalla oriental, alrededor de Caen, el 18 de julio. El ejército alemán respondió enviando una gran parte de sus reservas blindadas para defender. Luego, el 25 de julio, miles de bombarderos estadounidenses bombardearon un agujero de 6.000 metros en el extremo occidental de las líneas alemanas alrededor de Saint-Lô, en la Operación Cobra, lo que permitió a los estadounidenses empujar fuerzas a través de esta brecha en las líneas alemanas. Después de cierta resistencia inicial, las fuerzas alemanas se vieron abrumadas y los estadounidenses se abrieron paso. El 1 de agosto, el teniente general Patton fue nombrado oficial al mando del Tercer Ejército de los Estados Unidos. El Tercer Ejército avanzó rápidamente hacia el sur y luego hacia el este, encontrando muy poca resistencia alemana. Al mismo tiempo, las tropas británicas y canadienses avanzaron hacia el sur en un intento de mantener enganchados a los blindados alemanes. Bajo el peso de este ataque británico y canadiense, los alemanes se retiraron. Para finales de julio de 1944, la prometedora Operación Overlord se había estancado. En todos los puntos del frente, las cabezas de playa solamente se habían adentrado 24 kilómetros como máximo en territorio francés. Una de las mayores batallas se libraba en Caen, lo que hizo sospechar al general Omar Bradley que la mayoría de las unidades alemanas se encontraba allí, enfrentándose a los británicos. Esto motivó la ejecución de la Operación Cobra, que luego sería conocida como la ruptura del frente. En efecto, a comienzos de agosto, los ejércitos estadounidenses, con el Tercer Ejército del general Patton en vanguardia, avanzaron velozmente desde Normandía hacia Bretaña y, tras romper la línea alemana por el oeste y dejar aislada esta península, se dirigieron aparentemente hacia el sur de Francia. Un contraataque alemán en Mortain, ordenado por Hitler para cerrar la brecha abierta por Patton y privar a este de refuerzos y suministros, fracasó debido a la falta de apoyo aéreo. La fallida maniobra dejó a las tropas alemanas en Normandía en una situación apurada, al ver el ejército de Patton hacia el este y tomar por la retaguardia la línea alemana, que estaba impidiendo a los aliados adentrarse en tierra francesa. En efecto, el movimiento de tropas alemanas hacia Falaise, hacia el oeste, debilitó las posiciones alemanas al sur de Caen, y de esta manera, disminuyó la presión alemana sobre las fuerzas estadounidenses y británicas desplegadas en la costa. Además, los flancos meridional y nororiental de las unidades alemanas quedaron desprotegidos, lo que incitó a Montgomery y a Bradley a ordenar a sus divisiones que retomasen el avance. Inicialmente, el primer ejército canadiense al mando del general Harry Crerar debía avanzar hacia Argentan para encontrarse con el Tercer Ejército de Patton, pero, al darse cuenta el mariscal Montgomery de que los alemanes estaban retirando, ordenó que el cerco se cerrara 18 kilómetros al este, cerca de Chambois. En la pinza sur, la vanguardia del avance estadounidense la formaba la segunda división acorazada francesa, al mando del general Philippe Leclerc, que, después de haber tomado Le Mans, el 10 de agosto, marchaba hacia el norte velozmente. El 12 de agosto, las fuerzas franco-americanas llegaron a Alençon y, 2 días después, a Argentan, donde tuvieron que detenerse por órdenes de Bradley, que no quería cruzar los límites asignados a su ejército sin permiso de Montgomery. Si bien esta decisión permitió que se escapasen numerosas tropas enemigas, se redujo el riesgo del fuego de sus mismos aviones, ya que en las líneas de comunicación aliadas se extendió la confusión debido a su rápido avance.
Al día siguiente, Montgomery accedió a que Bradley cruzase las líneas trazadas originalmente para sus divisiones, lo que permitió que el 19 de agosto la 90 División de Infantería estadounidense llegara a Chambois, 10 kilómetros al noreste de Argentan, donde se encontró con los canadienses y cerró el cerco. A pesar de que su ejército formaba la parte sur de la bolsa de Falaise, Patton no se detuvo. Por el contrario, envió parte de sus fuerzas siguiendo hasta el curso del agua del Sena. En la pinza norte, el avance británico fue más lento, ya que la ruptura del frente aún no se había logrado debido a la alta densidad de fuerzas alemanas en la región de Caen. La operación Totalice, del primer ejército canadiense, intentó romper en Caen, pero a pesar del progreso inicial, para el 9 de agosto la ofensiva se había estancado. A causa de la fuerte resistencia alemana en los bosques, donde podían cubrirse de los aviones aliados, Falaise no fue liberada hasta el 17 de agosto. Después de hacer contacto con los canadienses en Chambois el 19 de agosto, los estadounidenses desviaron sus fuerzas al este, hacia París, por lo que fueron los británicos los que lograron rendir la bolsa. La primera división acorazada polaca, al mando del general Stanisław Maczek, se dirigió hacia el este de Chambois, con el objetivo de perseguir a los alemanes que lograron escapar. Esta maniobra les perjudicó al contraatacar el segundo cuerpo SS Panzer, corriendo el riesgo de perder muchos efectivos, pero la llegada de refuerzos lo salvó. Con los británicos y canadienses al norte, y los estadounidenses y franceses al sur, el mariscal de campo Gunther von Kluge solicitó el permiso de retirada el 10 de agosto. El 15 de agosto, Hitler respondió relevándolo del mando, que entregó al mariscal de campo Walter Model. Hitler sospechaba de von Kluge, desde que algunos implicados en el Plan Valkyria lo habían mencionado durante las torturas, razón por la cual lo llamó a Berlín. El día de su destitución, von Kluge había estado incomunicado con su cuartel general durante horas, porque Hitler luego aseguró que von Kluge se había estado comunicando con los aliados para rendir sus fuerzas, pero que no pudo contactar a los enviados de las fuerzas aliadas. Por su parte, von Kluge afirmó que su comitiva había sido atacada por bombarderos enemigos y que había tenido que desplazarse a pie. De todas maneras, von Kluge jamás llegó a la cita en Berlín, ya que se suicidó el 19 de agosto. El 16 de agosto, Hitler accedió por fin a permitir la retirada del séptimo ejército y del quinto ejército Panzer, aunque en realidad el general Paul Hauser ya estaba replegando sus tropas desde el día 14. El 21 de agosto, las tropas alemanas atrapadas se rindieron gracias a la mediación de un sacerdote francés. Con la bolsa de Falaise, terminó la batalla de Normandía con una decisiva derrota alemana. La participación de Hitler había sido perjudicial desde el primer día, con su insistencia en contraofensivas desesperadamente irreales, la microgestión de generales y la negativa a tolerar la retirada cuando sus ejércitos estaban amenazados de aniquilación. Más de 40 divisiones alemanas fueron destruidas durante la batalla de Normandía. No hay cifras exactas disponibles, pero los historiadores estiman que la batalla costó a las fuerzas alemanas un estimado de 450.000 hombres, de los cuales 240.000 fueron muertos o heridos y 50.000 capturados. Los aliados habían logrado la victoria a un costo de 209.672 bajas. Entre las fuerzas terrestres, incluidos 36.976 muertos y 19.221 desaparecidos. Las fuerzas aéreas aliadas perdieron 16.714 aviadores muertos o desaparecidos en relación con la Operación Overlord. La batalla final de la Operación Overlord y la liberación de París siguió hasta el 25 de agosto, y Overlord terminó el 30 de agosto, con la retirada de la última unidad alemana a través del Sena. En abril del mismo año, la segunda división SS Das Reich se encontraba en Montauban, en el sur de Francia, recién llegada del frente oriental. Ahí se volvió a reorganizar y recibió más refuerzos y blindados. La ubicación fue elegida para que la división pudiera responder rápidamente a la anticipada invasión aliada de Francia en la costa atlántica o en el mar Mediterráneo. Los desembarcos aliados de Normandía tuvieron lugar el 6 de junio de 1944 y el 7 de junio se ordenó a Das Reich que se trasladara a Normandía para reforzar las unidades alemanas que disputaban la invasión aliada. Un movimiento sin oposición de hombres y equipo, hasta entonces, por ferrocarril habría tomado 3 o 4 días durante aproximadamente 700 kilómetros. Sin embargo, la resistencia francesa se había apropiado de la opción de moverse por ferrocarril. Como consecuencia del sabotaje de los vagones, la Das Reich salió de Montauban el 8 de junio con 1.400 vehículos y se dirigió hacia el norte por carretera, masacrando a cientos de civiles los días 9 y 10 de junio en Tulle y Oradour-sur-Glane.
Participó en la Operación Lutich, desde Vire hacia Branches, donde perdió la mayor parte de su equipo blindado, junto con la 17ª División de Panzergrenadier, SS, Gott-Bomber-Lichingen, retirándose al Canal del Sena. En cuanto a la primera división, SS Leibstandarte Adolf Hitler, fue transferida nuevamente como parte del primer cuerpo Panzer SS, que en ese momento lo consistía el batallón Panzer pesado, SS 101, la división Hitlerjugend SS, la división SS, Gott-Bomber-Lichingen y la división Panzerlehr. La Leibstandarte se había posicionado al norte del río Sena, para contrarrestar cualquier posible desembarco en el área del paso de Calais, por lo que las primeras unidades no llegaron a Normandía hasta después de la invasión aliada. Parte de ella llegó la noche del 27 al 28 de junio y toda la división tardó una semana más. El 12 de julio, la Leibstandarte se retuvo en el sector sur de Caen, desde Maltot en el oeste, hasta la carretera Caen a Falaise, después participando en la Operación Lutich, juntos con otras divisiones de las Waffen-SS. La división adjunta al V Ejército Panzer, ya muy reducida, fue rodeada en el bolsillo de Falaise por fuerzas estadounidenses, canadienses y polacas. Algunas unidades de la Leibstandarte salieron del bolsillo el 22 de agosto, dejando atrás todos sus tanques y artillería. La división sufrió 5.000 bajas durante la campaña de Normandía. Durante su retirada de Francia, miembros de la Leibstandarte y la división Hitlerjugend asesinaron a 34 civiles franceses en las ciudades de Tabau y Plomion. El 6 de junio de 1944, la 12ª División Panzer, SS Hitlerjugend, junto con la 21ª División Panzer, eran las divisiones Panzer más cercanas a las playas de desembarco, pero no pudieron moverse hasta que lo ordenó el Oberkommando de la Wehrmacht. La división recibió la orden de marcharse al frente a las 14:30 horas del 6 de junio, más de 12 horas después de los primeros informes de los desembarcos. El avance de la división a las áreas cercanas a las playas de desembarco británico-canadiense de las playas de Sword y Juno procedió lentamente debido a los ataques aéreos aliados. Las primeras unidades de la 12ª SS finalmente llegaron a su área de reunión cerca de Ebrequit a las 22 horas del 6 de junio, pero el batallón Panther se quedó sin combustible al este del río Orme. Las unidades de la división que no eran aptas para el combate recibieron la orden de retirarse a Alemania el 8 de septiembre, dejando atrás un pequeño Kampfgruppe adjunto a la división SS Das Reich. Las pérdidas de la división durante los combates en Normandía, en los 3 meses de junio a septiembre, ascendieron a 8.000 hombres, más del 80% de sus tanques, 70% de sus vehículos blindados, 60% de su artillería y 50% de sus vehículos de motor. La 9ª División Panzer SS, Hohenstaufen, sufrió pérdidas de los cazabombarderos aliados durante su traslado a Normandía, retrasando su llegada hasta el 26 de junio de 1944. El plan original para que Hohenstaufen atacara hacia la cabeza de playa aliada fue imposibilitado por una ofensiva británica para tomar Caen. En cambio, el segundo cuerpo Panzer SS se puso en línea para apoyar a las debilitadas fuerzas que defendían Caen, donde Hohenstaufen sufrió 1.890 bajas. Junto a la 10ª División Panzer SS Frundsberg participó en la lucha contra la operación aliada Epsom. Pasaron el resto de julio rechazando los ataques británicos, sobre todo durante la operación Júpiter. Después de 2 semanas de lucha en agosto contra los británicos durante la operación Bluecoat y los estadounidenses en Domfront, la división estaba como muchas otras unidades rodeadas en Falaise. El 1 de junio, la 17ª División Panzergrenadier, SS Gott-Bomber-Lichingen, se encontraba en Thouars en Francia, sin tanques y con solo unos pocos meses de entrenamiento y por debajo de las demás divisiones. Después de la invasión aliada del 6 de junio, el Gott-Bomber-Lichingen recibió la orden de ir a Normandía a participar en los esfuerzos para reducir la cabeza de playa aliada. El 11 de junio, el batallón de reconocimiento entró en combate cerca de la ciudad de Carentan con los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada. Fue rodeado por la 2ª División Blindada de los Estados Unidos alrededor de Romsey, donde perdió la mayor parte de su equipo blindado. Luego se le ordenó participar en la ofensiva de Mortain. Tras el fracaso de esta ofensiva, la división se dividió en Kampfgruppen. Estas pequeñas unidades lograron escapar del cerco en Falaise, pero sufrieron grandes pérdidas y permanecieron en combate casi constante contra los estadounidenses que avanzaban hasta el final del mes, cuando la división fue transferida a Metz para un descanso y reacondicionamiento.